¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? La respuesta de hoy viene pues con un setup un poco más sencillo, porque justo estoy trabajando, tengo un par de minutos y creo que es importante contestarlo porque lo he estado pensando ahora. Y la pregunta que vamos a contestar hoy, pero antes dame like, dame like y suscríbete. Bueno, si no, dame like y ya está, ¿sabes? O compárteme o algo. Y estate un minuto más, es lo único que te pido, un minuto más viendo el vídeo. Pero vamos a la pregunta de hoy. Y la pregunta de hoy es, ¿puedo aprender artes marciales desde casa? ¿Puedo aprender artes marciales en casa? Eso no implica solo en casa, es decir, estar solo, pero generalmente sí que estás solo. Vamos a responder a esta pregunta. Y vamos a responder a esta pregunta como siempre hacemos, con la parte objetiva y con mi opinión. Parte objetiva, sí, puedes aprender artes marciales desde casa, sin ningún tipo de problema. Mi opinión personal es que no. Pero la opinión objetiva es que sí. Y la cuestión es muy sencilla, porque las artes marciales se basan en una serie de técnicas bien ejecutadas. Por lo tanto, si tú investigas o te pones vídeos en YouTube o miras cómo hacer esas técnicas de forma que estén bien ejecutadas, y aparte haces el trabajo de entender los valores, de entender la filosofía que hay detrás, la respuesta es sí, puedes aprender artes marciales desde casa. Pero ahora vamos a mi respuesta personal. Mi respuesta personal es no. No puedes aprender artes marciales desde casa. ¿Por qué? Porque las artes marciales no se basan tan solo en el aprendizaje de una técnica. Las artes marciales desde casa no se basan tan solo en aprender a dar una patada, aprender a dar un puñetazo. Las artes marciales tienen una profundidad mucho más grande. Y la profundidad de la que hablamos es el concepto per se de aprendizaje. Al final los seres humanos, al menos como yo lo veo, aprendemos en base a experiencias, aprendemos en base a que alguien nos corrija, ¿no? Porque al final es muy difícil ver nuestros propios errores. Y al final el mejor aprendizaje que se da es el típico aprendizaje, ¿no? De maestro-aprendiz. Y tú eres un aprendiz, tú no puedes ser un aprendiz de la nada. Tú puedes tener maestros digitales, de hecho veo que el futuro va a ser así, y no pasa nada, es la evolución. Pero creo que la esencia de las artes marciales se basa en un intercambio casi espiritual, quiero decir, y eso que yo no soy nada espiritual, ¿no? Pero estoy intentando ser objetivo aquí. Tú necesitas a un maestro, tú necesitas sentir esa energía que te transmite. Y no estoy hablando de energía ficticia, sino, oye, la actitud, estoy más energético, estoy menos energético. Tú necesitas comprender esos momentos de solemnidad que un maestro de artes marciales te transmite. Estamos hablando de maestros, no de entrenadores. Son cosas distintas. Por lo tanto, no puedes aprender artes marciales desde casa, porque las artes marciales no son tan solo el aprendizaje de una técnica, sino las artes marciales se basan en toda una serie de ritos, y esos ritos varían de escuela y varían de persona y de maestro. Hay algunos maestros que son más serios, hay algunos maestros que son más con los que te puedes reír y hacer bromas mientras entrenas. Yo sería de esos, por ejemplo. Hay maestros que ponen énfasis en la técnica y otros maestros que les importa más el movimiento. Hay otros maestros que les interesa más el físico y otros maestros que les interesa más el golpeo. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo que tú hagas es que vayas a distintas escuelas y que pruebes. Ahora, hay mucha gente, y esto es una discusión interesante, que se apuntan a las artes marciales queriendo pegarse. La cuestión es que si tú quieres aprender a pegarte, no te apuntes a un arte marcial. Y no lo digo como crítica, lo digo como consejo. Apúntate a boxeo, apúntate a MMA directamente. Bueno, Muay Thai sí que es un arte marcial, sí que contaría. Apúntate a artes marciales o a deportes de combate que son mucho más enfocados a la pelea, porque te van a ayudar mucho más. Si quieres aprender arte marcial, tú tienes que entender que el arte marcial es un deporte contextualizado histórica y culturalmente. Por lo tanto, tú lo que necesitas es ese contexto. Y luego la parte interesante de las artes marciales y el por qué yo creo que no puedes aprenderlas desde casa, porque son disciplinas muy sociales. Y eso lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el capoeira. El capoeira, es que hay ciertos ejemplos que siempre pongo para hacer la distinción, ¿no? Porque el capoeira es algo muy social. El karate es algo muy jerárquico, muy respetuoso, muy cultural. Y todo eso, todo ese intercambio, tanto filosófico como marcial, como de técnica, te ayuda a ti como ser humano crecer y delimitar cómo quieres ser o cómo quieres dirigir tu vida. Y las artes marciales te dan esas herramientas. Por lo tanto, cuando tú aprendes solo en casa, tú no aprendes artes marciales, tú aprendes las técnicas de las artes marciales, pero no aprendes la aplicación. Bueno, teóricamente sí que la puedes aprender, pero no prácticamente. Tú aprendes a
cómo tienes que golpear, pero no aprendes a cuándo tienes que golpear, por ejemplo. Aprendes a cómo moverte, pero no aprendes a cuándo tienes que moverte. ¿A qué me refiero con esto? Tú en casa, cuando haces la técnica, por ejemplo, jabs, solo jabs, ¿no? Dices, vale, yo sé cómo tengo que hacer el jab. Muevo, giro el hombro, al final del golpe giro y ya está. Y tengo buena posición de piernas no del todo estiradas, un poco dobladas para tener facilidad de movimiento y no desequilibrarme ni poner en riesgo mis rodillas en caso de que me den una patada, por ejemplo. Por lo tanto, esa es la teoría, pero la teoría no acaba ahí, sino cuando golpeo. Cuando el oponente se está moviendo, cuando el oponente está terminando de moverse en un contraataque, todo ese tipo de cosas te las da la práctica con compañeros y compañeras. Las artes marciales tienen un trabajo absolutamente esencial y creo que esto la gente lo habla muy poco a día de hoy, que es, tú aprendes en grupo, pero perfeccionas en solitario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las artes marciales, según yo las veo, a pesar de ser una disciplina tan social, con un intercambio de conocimiento tan profundo, ya no solo con maestro-alumno, sino entre alumnos mismos también, pero creo que los maestros están olvidando de hacer énfasis en algo muy importante, que es las artes marciales se aprenden en un gimnasio, bueno, en una escuela, en un tatami, en un dojo, como quieras llamarlo, pero se perfeccionan estando solo. Tú luego tienes que llegar a casa o ir al parque por la mañana y entrenar durante horas solo. Yo esto lo hacía mucho. Terminaba de entrenar, comía y me iba al parque y hacía pam, jab, 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 puñetazo, patada, movimiento. Porque al final, para mí, por esto la respuesta es subjetiva personal mía, las artes marciales son una forma de meditación. Hay gente que medita corriendo, hay gente que medita sentado con las piernas cruzadas respirando, a veces yo también lo hago, y hay gente que medita en movimiento como yo, y yo medito cuando hago artes marciales, cuando doy la misma patada 100 veces, 1000 veces, es cuando yo medito. Por lo tanto, creo que las artes marciales tienen que volver un poco a esa base de decir, oye, está la técnica, está el aprendizaje, yo te enseño, tú luchas con tus compañeros, pones a prueba cosas, pero tú luego tienes que entrenar por tu cuenta, porque son esos momentos de soledad, esos momentos cuando estás solo en el frío invierno entrenando en la calle o en tu casa solo con un poco de música de fondo diciendo ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy solo? Cuando realmente tú te conoces a ti mismo. Y esa parte es muy importante porque eso es lo que diferencia a un artista marcial de un deportista de artes marciales. Entonces, esa parte del trabajo, ese trabajo en solitario es absolutamente esencial para las artes marciales y ese trabajo en solitario es lo que tú haces cuando aprendes artes marciales en casa, porque al final tienes que tener una disciplina muy buena para ponerte con un vídeo tú solo durante horas, días, semanas, meses, a hacer patadas, a hacer técnicas, a hacer katas, a hacer punches, que hay muy buenos maestros de katas en YouTube, yo sigo a más de uno porque me parecen interesantes y te explican la aplicación de técnicas y tú lo pruebas y tú te lo imaginas y tú haces un trabajo de meditación, porque para tú aguantar solo o sola en tu casa entrenando durante semanas, días, meses, requiere muchísima disciplina y te doy la enhorabuena, yo he estado ahí, yo lo he hecho, pero para realmente aprender artes marciales en su profundidad, tiene que haber un intercambio. Tiene que haber un intercambio, como he dicho, ya no solo maestro-alumno, maestro-aprendiz, sino compañeros y compañeras, entre alumnos, entre aprendices. Tienes que equivocarte, tienes que conocer tus límites, tienes que romper un poco las barreras, ¿no? Porque es lo que hacemos como alumnos. Como alumnos muchas veces hacemos un montón de preguntas o hacemos un montón de cosas que al maestro no le gusta, que a nuestros compañeros no les gusta. Pero de eso se trata el aprendizaje. El aprendizaje se trata de llegar hasta donde uno puede llegar y ver qué corrección se le da. Es decir, oye, si yo incumplo las leyes o las reglas del dojo, ¿cuál es la corrección? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi castigo o mi premio? Que también puede haber. Por lo tanto, el arte marcial no es solo deporte de contacto. El arte marcial tiene una profundidad muchísimo más grande. E incluso una de las cosas que a mí más me gusta de cuando voy a los gimnasios, sobre todo a mi gimnasio de taekwondo con Ángel Luna, porque al final somos, digamos, gente de una edad un poco más avanzada, es las discusiones que tenemos. Hablamos de todo con puntos de vista distintos, con opiniones distintas. Y eso es bonito, eso a mí me gusta, porque dices, vale, yo estoy rodeado de un montón de gente que no piensa como yo, o de un montón de gente que es joven y vienen con otra actitud, con otra mentalidad, y eso también te enseña. Y tú dirás, ¿qué puedo aprender de un cinturón blanco 100 siendo negro? Muchísimo, puedes aprender muchísimo. Y una de las cosas que más aprendes, que lo he dicho en otro de los vídeos, cuando tú eres un cinturón avanzado, no necesariamente negro,
Y tú tienes que enfrentarte o tienes que enseñar a esos alumnos que acaban de llegar, que es cinturón blanco, amarillo, naranja. Y es que tú aprendes un par de cosas también. Aprendes a cuidarlos, porque si estás en una pelea, por ejemplo, en un sparring suave del arte marcial que sea, esa persona no controla. Es tu trabajo como superior controlar y aguantar los golpes que te vienen sin maldad, sino más bien sin conocimiento. Y aguantarlos y enseñarle. Y tú cuando vas a golpear o contraatacar, sabiendo que tu golpe entra perfectamente y puedes hacer daño, tú tienes que controlarte y decir, no, yo soy el maestro, el superior, tengo que retirar el puño, controlar el golpe y proteger a ese alumno. Por lo tanto, eso también te lo enseñan las artes marciales. O los deportes de contacto en este caso también. Digo artes marciales porque de eso va el canal. Por lo tanto, simplemente un poco para cerrar esto, a nivel objetivo sí, por supuesto que puedes aprender artes marciales desde casa. O sea, que nadie te diga lo contrario. Te centras en la técnica, te centras en las posiciones, si son bajas, si son altas, te centras en la posición de los pies, te centras en la teoría del movimiento, lo practicas, lo pruebas, vas trabajando, aprendes los katas, aprendes el significado de las katas, aprendes el por qué se hacen las katas y por qué esas técnicas y cómo se aplican en la vida real. Tú eso lo puedes hacer desde casa. E incluso tú puedes hacer ejercicios básicos para mejorar tu cuerpo de cara a practicar artes marciales, sentadillas, flexiones, burpees, lo que tú quieras. Así que cuando alguien te pregunte, ¿tú puedes aprender artes marciales desde casa? La respuesta es sí. Tú puedes profundizar en el conocimiento de las artes marciales desde casa. La respuesta es no. Y sé lo que me vais a decir, porque ya he tenido esta discusión y mucha gente me dice, es que Horacio, yo tengo ansiedad social, a mí me da miedo, esa situación me pone, me estresa. Y es algo que pasa a mí, y a mí también me estresa. Yo cuando empecé Jiu-Jitsu dije, joder, ahora tengo que ir a otro gimnasio, empezar desde cero, con un montón de gente que me revienta, con un montón de gente que ya está en un nivel muy superior al mío, y tengo que volver a ponerme en esa posición. Y no me apetecía, pero quería aprender. Por lo tanto dices, bueno, pues voy. Y lo aprendo, y lo hago, y me pongo en esa posición. Entonces, para la gente que tiene esa ansiedad social, que tiene ese miedo a relacionarse, a ese miedo a incluso a salir de casa, y yo lo que recomiendo es que empiece estudiando las artes marciales en casa. Bueno, ya no solo artes marciales, todo en la vida. Y que poco a poco vaya meditando. Y cuando digo meditando me refiero a no a estar en posición así. No. Meditando me refiero a pensar. Y que vaya pensando por qué tiene esas reacciones. Por qué cuando sale fuera de casa y de repente se tiene que juntar con un grupo, sea una persona, dos o tres, empieza a sufrir esa ansiedad social. ¿Qué le ha llevado a eso? Y sobre todo dar pequeños pasos de valiente. Oye, yo tengo miedo a salir de casa. No salgas de casa. Saca una pierna y piensa y respira. Y huele, céntrate en lo que oyes, en lo que ves. Porque el cerebro tiende a crear su historia. Entonces, cuando tú tienes toda esa ansiedad social, tomando pequeñas decisiones, dando pequeños pasos, tú tienes que ser consciente de ellos. Es decir, ¿por qué estoy nervioso? Vale, sí, estoy nervioso, pero no estoy fuera de casa. He sacado un pie, a lo mejor, o he sacado la cabeza por la ventana. ¿Qué es lo que veo? Céntrate en lo que ves, en lo que oyes. Oigo pájaros, veo coches, veo un árbol. Siento el viento. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a posicionarte. Y eso es algo muy importante que se aprende en las artes marciales, en taekwondo se le llama kia, con el grito, que es que tú cuando vas a hacer una técnica, ciertas técnicas, cuando entras en combate, muchas veces veis que la gente está posicionada y lo que hacen es gritar, se soltaron kia. ¿Por qué? Porque ese kia, ese grito que hay en las artes marciales ayudan a tu espíritu, ya no a calmarse, que también, sino a centrarse. Oye, mi espíritu está aquí, mi espíritu que está aquí conmigo, mi espíritu está rodeado de estas personas que conozco o que no conozco, mi espíritu tiene una misión, que en este caso es luchar. Pero tu espíritu, cuando tienes que meditar sobre tu ansiedad social, la misión de tu espíritu no es controlar esa ansiedad, porque no vas a conseguirlo de primera, sino entenderla. Por eso estoy haciendo esta última parte del vídeo, ¿no? Porque mucha gente me escribe, me dice, Horacio, ¿cómo aprendo artes marciales desde casa? Porque a mí me da miedo salir de casa, o me da miedo juntarme con grupos de personas, o creo que se ríen de mí. Bueno, pues si se ríen de ti, que se rían de ti, ¿qué más te da? Tú estás ahí para aprender. En primer lugar, te voy a decir una cosa. En un gimnasio de artes marciales nadie se va a reír de ti, bueno, a los niños, pero porque los niños son como son, hasta de mí se ríen los niños y lo único que pienso es que te me tiran un puñetazo en la cara y no puedo porque eres un niño. Pero me entendéis. Tú tienes que entender que cuando tú vas a iniciar algo de cero y vas a un gimnasio en este caso, ¿no? O quieres emprender y vas a un sitio donde hay emprendedores,
los que ya están donde tú quieres llegar jamás se van a reír de ti. Bueno, hay casos, ¿no? La gente es gilipollas, pero bueno. Pero jamás un cinturón negro se va a reír de un cinturón blanco. Jamás un cinturón negro o jamás tu maestro se va a reír de un cinturón azul, naranja, verde. Jamás, jamás, jamás. Entiendo que es difícil de comprender y entiendo que ese es el miedo, pero lo tenéis que superar. Ya no solo por practicar artes marciales, sino por que nada os frene en vuestra vida. Eso es lo más importante. Porque si dejáis que el miedo, que la ansiedad social que tenéis os controle, no vais a conseguir aquello que queréis, sea lo que sea. Que queréis tener un trabajo estable durante 40 años, bueno, pues tenéis que superar la ansiedad social, a menos que trabajáis desde casa. Por lo tanto, ¿se pueden aprender artes marciales desde casa? Sí, por supuesto. Que nadie os diga lo contrario, jamás. Que vuestra curiosidad es el único límite. Sí, se pueden aprender artes marciales desde casa, sencillo. Ahora, lo adecuado es hacer el trabajo en casa y luego ir a un gimnasio, porque ese intercambio social, cultural, histórico, de contexto, ese intercambio con tus compañeros, con tus maestros, con tus superiores, con tus inferiores, es lo que realmente da sentido a las artes marciales. Por lo tanto, chicos, da like. Es que como no dislike, es que da like, comentarlo, pero realmente me interesa aquí es lo que opináis. Lo que realmente me interesa aquí es saber si algunos de vosotros habéis comenzado a estudiar artes marciales desde casa. Yo, por ejemplo, empecé con el taekwondo estudiando desde casa y luego me apunté al gimnasio de mi instituto. Kung Fu, más de lo mismo. Yo siempre empiezo en casa, pruebo a ver si me parece interesante o no y ya luego voy al gimnasio. Hay artes marciales que no, por supuesto, el Jiu-Jitsu tiene que ser social, no puedes aprenderlos de casa, tienes que hacer llaves. El Aikido, más de lo mismo, el Hapkido, más de lo mismo. Hay ciertas limitaciones, ¿no? Pero generalmente, karate, taekwondo, boxeo, puedes empezar el aprendizaje desde casa. Por lo tanto, en comentarios, dejadme saber si habéis empezado desde casa. Madre mía, qué oscuro está todo, ¿no? Es que, o sea, son las 10:20 de la mañana, estoy aquí trabajando, teletrabajo, y me dio por grabar esto rápidamente, pero es que... Madre mía, qué oscura está todo, y luego ya veré en edición. Pues eso, chicos, darme un like, por favor, en comentarios, decidme si habéis empezado a aprender desde casa, si no, ¿qué opináis? Si opináis como yo, si estáis totalmente en contra, ya sabéis que aquí simplemente es cuestión de opinar y tal, no me interesa tener razón o no. Chicos, 10.000 seguidores para final de 2025 y estamos en diciembre.